dolor, a todas esas vivencias a el día de hoy, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Ana? Un gusto tenerte. Bueno, Ana, contanos un poco cómo nace, ¿no? Esta necesidad de contar, ¿no? A través de este libro lo que sucedió en ese momento. Bien. Bien, bien. Bueno, imagino, ¿no? En este recorrido también lo que debe haber sido para las familias revivir, ¿no? Un poco esto. Sí, ha sido un proceso muy movilizante, la verdad. En primer lugar, de construir cierta confianza y cierta grupalidad, porque bueno, el libro nace a partir de una serie de talleres colectivos en los que invitamos a gente que conocíamos o conocíamos de antes o fuimos buscando en ese momento, los invitamos a participar de esos talleres y de alguna manera la pregunta movilizadora era cómo era la vida de antes, ¿no? Y esta es una pregunta que ha reunido de alguna manera intereses diversos, por una parte intereses de las siguientes generaciones de esa familia, porque querían saber cómo había sido esa historia anterior de sus propios, de su propio grupo familiar, y por otra parte la necesidad de muchos de ellos de contar esto que sucedió, pero también en un marco más amplio, ¿no? Porque esto que sucedió en los 70, el genocidio, el secuestro, la desaparición de muchos de ellos, está enmarcado en un proceso mucho más amplio, donde ellos tenían una forma de vida, una forma de organizarse, unas formas de lucha, unas formas culturales, un montón de cosas que luego han ido cambiando y entonces de alguna manera esas historias recogen ese devenir. Bien, imagino, digo, pensando un poco en esto, ¿no? Porque eh, está muy presente, está muy vivo esto de, y lo hablamos en alguna oportunidad, ¿no? Que los jóvenes se involucran mucho más, ¿no? En esto digo, no solamente escucharlo desde las historias de esta familia, sino también esto que hablamos de la imagen, del retrato, de los rostros, de lo que se vivió en ese momento, básicamente. Sí, exactamente, y esto acá hay algo interesante en relación a la transmisión entre generaciones, porque lo que pasaba con muchos de los chicos de las siguientes generaciones de estas familias es que en el fondo no es que escuchaban algo totalmente nuevo, sino que lo que escuchaban o después leían en las historias, porque nosotros hicimos entrevistas, contamos, escribimos esas historias y volvimos a las familias a leerles esa historia para que ellos se fijen si eso que habíamos escrito reflejaba, estaba bien, bueno, podía haber errores, cambiarlo, agregar, etcétera. Y en ese ejercicio de devolución de esa historia, para muchos lo que notábamos es que en las siguientes generaciones a veces no es conocer de cero la historia, sino poder entender cosas que ellos ya tienen registradas, les han sido transmitidas, pero a veces sin el suficiente contexto para entender, ¿no? ¿Por qué esa tía se fue a Buenos Aires y durante un montón de años no volvió más a Fronterita? ¿Por qué todos dicen sobre aquel pariente, no, mejor no digamos nada, ¿no? Hay muchas Claro. cuestiones que se aprenden, pero necesariamente no se entiende el por qué. Entonces también en términos familiares ha sido muy movilizante porque es revisitar para las generaciones de hoy y entender muchas cosas de su cotidianidad, ¿no? Tanto de la historia familiar como de la historia social. Porque, por ejemplo, hay muchos de los pueblos que son de alrededor de Fronterita y que están en esa historia, que hoy, por ejemplo, desde diciembre, enero hasta abril se vacían porque la gente se va a cosechar al sur porque no hay trabajo. Bueno, ¿cómo es esa historia? ¿Por qué no hay trabajo hoy? ¿Qué pasa con esos cosecheros que vienen desde los 60 en esa historia? ¿No? Entonces hay muchas cuestiones que interpelan la historia actual. Y sobre todo en lo social, digo, que, o cómo lo viven ustedes en el impacto que esto va a generar en la sociedad hoy, ¿no? Porque hablamos de la fronterita, hablamos de ciertos pueblos que, como lo decimos, quizás los de afuera no lo toman tan presente, o digo, ¿cómo crees que hoy en esta sociedad que vivimos lo va a vivenciar de esta manera? Desde el punto de vista en donde hay muchas acciones que se viven hoy y que he escuchado de personas mayores decir,
en los 70 era difícil, era cruzar un puente y encontrarnos con un camión que nos paraba. Digo, no volver, ¿no? No volver a vivir aquello que se ha vivenciado en ese momento. Claro, claro, y además un tema como de mucha actualidad porque este año esperamos el juicio contra dos directivos de la empresa La Fronterita por participación y por responsabilidad en crímenes de lesa humanidad cometidos por funcionarios de la empresa, que es un juicio histórico en Tucumán porque es la primera vez que se juzga la responsabilidad empresaria. Tucumán ya ha tenido 16 juicios, pero no, en su nunca se ha juzgado a alguien que esté vinculado al poder económico, ¿no? Y en ese sentido el juicio tenía que empezar el 17 de febrero, ha sido suspendida, tenía que tener la audiencia preliminar, ha sido suspendida esa audiencia y se está esperando cuándo eso comience. Y en ese sentido el libro también aporta a instalar una temática que nos va a atravesar todo este año y que tiene que ver también el juzgamiento contra los responsables también económicos de este proceso, también es una manera de comprender los efectos de ese genocidio al día de hoy, ¿no? Porque hay un montón de estructuraciones económicas que vivimos hoy que tienen su historia en aquel momento, nacen en aquel momento y para entenderlas tenemos que remontarnos allá. Claro. Y que va marcando precedentes, porque no nos olvidemos de... Bueno, ahora hablamos del sector empresarial, pero había instituciones tan importantes como la Iglesia Católica y que en su momento se ha encontrado responsabilidad de algunos sacerdotes que habían colaborado, ¿no? Con ciertos Exactamente, procesos. Y ha habido un caso que finalmente no se condenó, pero que ha estado procesado acá en Tucumán y también contra un juez, o sea, se ha avanzado, los juicios han logrado avanzar contra distintas responsabilidades que no eran estrictamente las responsabilidades de las fuerzas de seguridad o armadas, pero bueno, esa es una de las grandes deudas en el fondo del proceso de juzgamiento, ¿no? La dificultad que ha habido para avanzar en el corazón de, si se quiere, el objetivo estratégico del proceso genocida que ha tenido que ver con las transformaciones económicas. Y hoy como investigadora, ¿cómo en estos tiempos analizas, ¿no? Un poco hablando del tema del juicio, ¿hubo retroceso o hay avances que se mantienen a partir de la decisión política de avanzar con estos juicios? Bueno, el proceso judicial tiene muchísimos años y también tiene un proceso que no depende, por supuesto el contexto político cambia y tiene su incidencia, pero no depende directamente de ello, entonces el proceso judicial avanza y justamente también tiene cierta robustez la articulación que se formó entre la producción de conocimiento jurídico, digamos, en esos juicios y también los avances en la ciencia y técnica que toman eso y bajo el lenguaje propio de las ciencias también contribuyen a avanzar en ese conocimiento, ¿no? De hecho, el libro se va a presentar, el libro que está editado por Humanitas, que es la editorial de Filosofía y Letras de la Universidad de Tucumán, se va a presentar en el marco de unas jornadas que organiza el CONICET sobre los aportes de la ciencia al conocimiento del operativo Independencia, ¿no? Entonces ahí se trabajan también los aportes en las investigaciones científicas, los aportes que se han hecho a la investigación judicial y a otra serie de políticas de memoria, verdad y justicia. Bien. Qué bien. Esto se va a presentar el día de mañana. Exactamente, mañana a las 19 horas en el Centro Cultural Ruyé, que queda en la Prida 31. Bien, perfecto. ¿Puede pensarse en proyecciones que esto pueda llegar a manos de estudiantes, por ejemplo? Sí, de hecho ya está en curso. Vamos a hacer unas presentaciones en escuela, hemos priorizado iniciar esas presentaciones en escuelas de la zona de Famaillá, y principalmente en las localidades alrededor de Fronterita, como una manera también de devolver esta historia a las propias localidades, como una especie de espejo en el cual mirar su historia, ¿no? Y una cosa que no dije, pero que está acá a la vista, es que el libro, además de las historias y además de algunas de las fotografías que tiene adentro, está acompañada de un anexo fotográfico donde uno puede, además de conocer a través de la letra y de las historias esas, también ponerle imágenes, ponerle caras, ponerle de alguna manera otro condimento a la imaginación. Qué bien. Y como experiencia, después de que este libro estaba cocinado, digo, como experiencia, ¿a ustedes les ha sorprendido estas devoluciones por parte de la gente, de las familias que han sido involucradas? La verdad que sí, ha sido una experiencia profundamente conmovedora para todos, para todas. Yo creo que hay algo que devuelve cierta dignidad, ¿no? Como una cuestión de lo que
el libro con la carga cultural que tiene, la universidad con la carga cultural que tiene, creo que para la familia es una manera de decir eso que yo digo, eso que yo he sufrido, eso que yo siempre cuento, está reconocido en algún lado, tiene este aval, estamos representados en eso, porque bueno, son sectores y familias que viven en condiciones muy precarias, muy humildes, no tienen a veces la posibilidad de poder relatar y contar esas historias, entonces sentir que eso está en un lugar, que eso se difunde no solamente entre su comunidad, sino también en toda la provincia y por qué no en todo el país, yo creo que tiene algo de valor, de verdad y de dignidad, que por supuesto nada repara la historia terrible que se ha vivido, pero sí genera como algún aliento o algún elemento reparatorio en esa historia, ¿no? Excelente. Bueno, Ana, recordemos mañana bien, 19 horas, mañana martes 11 de marzo, en el Centro Cultural Ruyés, La Prida 31. 31. Primera 41, cuadra. sí. 31, tenemos la posibilidad, por supuesto, y esto que nos contabas, ¿no? Que también me parece interesante, en donde, bueno, los propios estudiantes, ¿no? Y hablamos de niveles en donde, bueno, los chicos hoy han demostrado y han sabido también, ¿no? Dar sus propias perspectivas y hablamos desde otro punto, desde las generaciones a futuro también, Sí. de conocer parte de la historia y sobre todo de intentar no repetirlas, ¿no? ¿Y por qué traigo siempre esto? Y lo escucho en generaciones posteriores, en ciertas políticas aplicadas en ciertos gobiernos que hacen, ¿no? Un retroceso. No estamos hablando de lo que se ha vivido y de estos hechos aberrantes, ¿no? De lesa humanidad, pero digo, de no volver a repetirlo nunca más, ¿no? Sobre todo. Sí, y sobre todo pensar que la historia nunca es cíclica, nunca se repite tal cual fue. Lo que hay son grandes proyectos que favorecen a unos sectores o a otros. Y entonces esa lucha es larga y tiene distintas formas. Y en definitiva, estas memorias y estas historias lo que hacen son brindar herramientas para los procesos de pelea que hay hoy. Digamos que si bien no son iguales, sí están conectados con aquellos y entonces entender esas conexiones nos dan mejores herramientas para afrontar este presente que nos toca. Exactamente, gracias Ana por visitarnos. A ustedes. Ana Gemio, ella es doctora en Ciencias Sociales y estuvo presentando, por supuesto, Fronterita Cuenta su Historia.